La Hora de lo Posible comienza su recorrido de 60 minutos por radiocomunidad.com con Elsie Bisbal. Buenas noches, querida audiencia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Este es un espacio donde tienes una cita para reflexionar y mirar aquello que aún no has logrado en tu vida a través de radiocomunidad.com. Este y todos los jueves a las 8 de la noche, hora Venezuela. Hoy estaremos en la dirección general con Elías Santana. En la edición y montaje, Carlos Anoja. En las redes sociales, Marjorie Enríquez, así como Joel Garrido y todos sus colaboradores. Y quien tiene el placer de acompañarles en la producción y moderación, Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar, a través de las redes sociales @Radio Piso Comunidad, tanto en Twitter como en Instagram, por el portal www.radiocomunidad.com, en Facebook a través de Radio Comunidad Venezuela, pero también pueden descargar en sus teléfonos inteligentes la app de Radio Comunidad y nos pueden escuchar en cualquier lugar y momento en sus dispositivos móviles. Ustedes también pueden escribir por Twitter La Hora de lo Posí 1 y también pueden ver este programa a posteriori por YouTube escribiendo La Hora de lo Posible, así tal cual como suena. Bueno, dicho esto, hoy tenemos un día muy especial con un invitado de primera clase. Él es Franklin González. Bienvenido, Franklin. Hoy estamos contigo y de verdad les comento, Franklin es un venezolano, él está en Estados Unidos, padre de dos chicos que están en etapa de adolescencia, casado con una mujer maravillosa. Él me escribe, mira, di que estoy casado con una mujer maravillosa. Él se declara aprendiz desde hace más de 5 años y un ser totalmente en construcción. De profesión licenciado en recursos humanos y de pasión Master Coach ontológico, egresado de la escuela Indelser Consultores. Bienvenido, Franklin. Un placer para mí estar contigo el día de hoy. Gracias, Elsie. Bueno, el placer es todo mío por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí en la hora de lo posible, compartiendo contigo y bueno, y por supuesto con todos los oyentes que nos escuchan y gracias por ese énfasis de decir de que esta mujer es maravillosa porque es interesante para mí porque sin ella muchos pasos no hubiese podido alcanzar. Qué lindo, ay, qué bello. Buenísimo, Franklin. Fíjate, la semana pasada, bueno, desde hace 4 semanas, yo he estado hablando sobre un libro, el libro de Gottman, en el que se hablan de los 4 jinetes del apocalipsis en las relaciones, ¿ok? Ya hemos estado hablando de el amurallamiento y el desprecio. Y la semana pasada, casualmente, toqué la actitud defensiva, ¿ok? En ese espacio yo estuve sola hablando específicamente de qué era eso de la actitud defensiva. Ahora, tú como coach ontológico y que ha trabajado desde tu maestría, desde Master Coach, ¿a qué te suena a ti eso de una actitud defensiva? ¿Cómo lo miras tú en la relación con el otro? Bueno, fíjate, Elsie, que la actitud defensiva con la relación con el otro, justo como estás indicando en este momento, y llevándolo un poco a la parte de las sesiones de coaching, es justamente cuando tenemos algunos asistidos, de que de repente no quieren reconocer, si se quiere, de alguna manera,
de alguna manera esos comportamientos, esas actitudes, incluso esa falta de realizar algo o asumir por ellos mismos la responsabilidad de algo, ¿no? Y bueno, si nos vamos un poco también a esta palabra de la responsabilidad, es justamente responder, ¿no? Con habilidad, es la habilidad de responder. Entonces, es como para zafarnos o para zafarse de ese momento de alguna situación, simplemente se defienden en contra o a favor, supuestamente ellos, a favor de eso, del hecho que esté ocurriendo en el momento. Ok, y cuando ocurre esto de zafarse, de querer zafarse de la situación, ¿con qué edad cronológica tú miras una persona que tiende a tener esa conducta? Bueno, esta conducta empieza en la etapa de la niñez, ¿sí? Esto normalmente empieza en la etapa de la niñez porque justamente vamos a irnos un poquito a ese entorno de la niñez, quizás ahorita puede ser por propia experiencia, ¿sí? De cada uno de nosotros o también por experiencia de nuestros hijos que hemos vivido o de repente de esos niños pequeños que tenemos. A ver, cuando de repente vamos a poner un ejemplo muy coloquial. Los niños están jugando en su habitación y de repente uno de ellos, uno está acostado, porque a veces pasa de esa manera, uno está acostado y el otro está jugando y deja las cosas totalmente desorganizadas. Y entonces uno hace la pregunta como padre, ¿quién hizo esto? Y entonces enseguida el que lo hizo dice, no, yo no fui. Fue mi hermano. Y cuando tú te asomas en la habitación, el hermano está súper rendido, descansando, durmiendo. Y tú dices, pero, ajá, ¿y de dónde viene eso? Entonces, eso lo podemos tomar como una actitud defensiva del niño, ¿sí? ¿Y por qué hace esto? Esto lo hace justamente como para quedar de que yo hago siempre las cosas bien. Sí, entonces como para no quedar mal ante los ojos del otro, y lo peor del caso que puede ocurrir es que lo pueden mantener durante mucho tiempo. Entonces a eso nos referimos un poco, empieza en esa edad temprana y por supuesto a medida que va pasando el tiempo se va como arraigando un poco más en nuestra vida. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo, porque eso justamente tiene que ver con una conducta adquirida o aprendida, quizás, también para mostrarse diferente o evitar quizás el regaño de los padres. Y fíjate que eso se instala luego en la personalidad, al punto de que uno lo ve incluso en los trabajadores, en la organización, cuando uno hace coaching, eso se observa. Bueno, dicho esto, ahora vamos a una primera pausa musical y los vamos a dejar con la canción de Ilan Chester, Marea de la Mar. Disfrútenla. Sentémonos un rato a conversar. Ya no vale la pena cerrarnos las puertas que por dentro llevamos. Es hora de decirnos la verdad. Ya no vale la pena seguir, para que si nos pasamos esquivando las miradas sin poder hablar. Tan solo es una ola en la marea de la mar, y el viento nos acerca y nos separa por igual. Mejor será dejarlo pasar. Quizá con intentarlo solo una vez más logremos superarlo. ¿Qué más da? Tan solo es la marea de
conversar. Ya no vale la pena guardar los secretos que por dentro llevamos y que por fuera negamos. Es hora de decirnos la verdad. Ya no vale la pena el dolor. ¿Para qué? Si nos juramos una misma casa para bien y para mal. Tan solo es una ola y la marea de la mar, y el viento nos acerca y nos separa por igual. Mejor será dejarlo pasar. Quizá con intentarlo solo una vez más logremos superarlo. ¿Qué más da? Tan solo es la marea de la mar. Marea de la mar. Marea de la mar. Tan solo es la marea de la mar. Marea de la mar. Marea de la mar. Tan solo es la marea de la mar. Tan solo es la marea. Tan solo es la marea de la mar. Seguimos en la hora de lo posible. Yo soy Elsie Tamara Bisbal y estamos en entrevista de Franklin González, Master Coach Ontológico de la Escuela de Indelser Consultores. Fíjate, Franklin, en el segmento anterior estábamos hablando de que esa conducta defensiva se inicia en la niñez, ¿verdad? Ahora, en el programa anterior yo definía que la actitud defensiva era una conducta que adopta una persona cuando percibe y se anticipa ante una amenaza. O sea, la persona normalmente actúa de manera defensiva, esencialmente por dos razones. Primero, porque siente vergüenza de que lo vayan a acusar de algo y puede perder justamente esa dignidad por lo que les pueden, por lo que juzga, entre comillas, que le pueden estar acusando. Y lo segundo es un miedo, un nerviosismo que percibe cuando la persona se siente vulnerable, o sea, que siente que la van a atacar. Entonces, en este sentido, tú como coach o tú como persona que has experimentado el mundo organizacional, ¿has sentido vulnerabilidad o cómo has trabajado tú la vulnerabilidad del otro y cómo miras esa vulnerabilidad? Bueno, fíjate que sí, en efecto, esta actitud defensiva, como tú lo estás indicando, es una actitud adquirida, ¿sí? ¿Por qué viene adquirida? Porque viene de esa etapa de la niñez y la vamos absorbiendo. ¿Y justamente para qué? Para esos dos factores importantes que tú acabas de decir, el factor de la vergüenza y ese factor de la vulnerabilidad. Y fíjate que de la vergüenza justamente por la pérdida de algo, como bien lo dijiste, pero también la vulnerabilidad a exponerme ante el otro, ¿no? Y eso es bien importante que tengamos, que se visualice el tema de la vulnerabilidad, porque es un tema que muchas personas le temen, o más que temer, es un tema que no le gustan conversar, porque cuando decimos vulnerable es que
cuando yo soy vulnerable es porque yo permito que me hagan todo. Y no, eso no es parte de la vulnerabilidad. Parte de la vulnerabilidad es justamente asumir que yo puedo o no, en un momento dado, no actuar de la manera que debo actuar, o en su defecto, adicionalmente de actuar, es que cuando sucede algo, de repente yo no tengo la capacidad para ese entorno, para esa situación como lugar, como ser. Entonces, sí se presenta mucho en los temas en las organizaciones, y fíjate que se presenta también mucho también a nivel familiar, este tema de la vulnerabilidad y sobre todo de la actitud defensiva. ¿Cuántas relaciones, incluso, en cuántas relaciones de pareja no ha pasado esto que me autodefiendo para no caer de que no sé nada, ¿sí? O que de repente no puedo contar o cual cosa, porque tengo pena, porque tengo miedo, porque no quiero que el otro sepa que yo soy vulnerable. Como que si hablar de la vulnerabilidad es algo malo, al contrario, hay que mostrar nuestra vulnerabilidad, porque el mostrar nuestra vulnerabilidad es lo que nos muestra. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se presenta en este caso? Cuando llegamos a estos casos, primero todo va a entrar en un proceso de introspección, ¿sí? Es verificar internamente qué es lo que está sucediendo en ese ser. Primero tenemos que verificar, porque de repente ni se acuerda esa persona de esa etapa de la niñez, de lo que viene y de cómo se fue formando. Porque sí, nos defendemos de algo, pero ¿por qué a veces nos defendemos? Porque no quiero que mi papá me regañe, no quiero que me maltrate, porque de repente veo que mi hermano es como que le tienen más estima a él que a mí, pero todo eso son juicios que se está formando él como niño, ¿no? Entonces, eso lo traigo, y esa relación de papá-mamá puede ser entonces ahora mi jefe, puede ser ahora mi esposa, puede ser incluso algunos familiares. Entonces, es verificar internamente primero de dónde está saliendo. Y una vez que empecemos a verificar, entonces vamos a comenzar con ese proceso de autoindagación. Empezar a verificar, hacernos preguntas. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Qué está ocurriendo en mí cuando hablo sobre este tema o cuando intento ser vulnerable, cuando me pongo defensivo? ¿Qué emociones? Incluso hay que verificar qué emociones estoy sintiendo yo en mi ser, en mi cuerpo, en mi sentir. Y cuando hablo de sentir también hablo no solamente de la emoción, sino qué emociones físicas estoy sintiendo en ese momento. Porque me pueden hasta sudar las manos, me puedo poner nervioso, empiezo a desviar miradas, pero es buscando justamente eso que no estoy entendiendo o que no quiero mostrar. Pero si hay algo que he aprendido también que nos regala parte del coaching, y es que justamente nos trabajamos con lenguaje, cuerpo y emoción, que no solamente lo que expreso ni lo que digo, sino que el cuerpo es una historia permanente que nos habla hacia el otro, pero solamente tenemos que empezar a saber a distinguirlo. Sí, eso tú sabes que me haces pensar mucho en cuando yo trabajé muchos años en recursos humanos en la Simón Bolívar. Y yo recuerdo que cuando teníamos que darle la retroalimentación después de una evaluación de desempeño a un trabajador, si la evaluación no era adecuada o era excelente, entonces se ponía a la defensiva el trabajador. Era como una tendencia, o sea, ellos querían todos ser 5 en línea, por decirte un numerito. Entonces, y sentían como si era un ataque, como si era un maltrato que se le estaba haciendo. Y no, lo que estábamos buscando eran las brechas para poder saber qué hacer para poder lograr mandar a ese trabajador a un determinado curso o un determinado estudio para profesionalizarlo. Entonces, a veces no teníamos cómo justificar mandarlo a un curso muy bueno porque la persona decía, no, pero si yo soy excelente, pero ¿por qué me están colocando 4.89 si yo soy 5? Entonces, ahí se veía que había una
conducta típica defensiva. Entonces me hace recordar un poquito ese escenario de esa historia. Fíjate, ahora vamos a una segunda pausa musical y los vamos a continuar con Ilan Chester con la canción de Palabras del Alma. Disfrútenla. Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso digo, dime que sí para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Oh, oh, oh. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso pido, dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Eso es amor. Están en sintonía de Radio Comunidad con Elsie Bisbal en la hora de lo posible. Y seguimos conversando con Franklin González. Él es Master Coach y nos habla desde los Estados Unidos. Fíjate, Franklin, estábamos hablando en el segmento anterior sobre esto de la actitud defensiva, ¿no? Y tú estabas hablando de las emociones.
cuáles son las emociones que están más ligadas a este proceso de mantenerse en esa conducta defensiva, esa actitud defensiva? Bueno, fíjate que la emoción, Elsie, que prevalece en esta actitud defensiva es justamente la rabia, ¿no? La rabia un poco, pero se focaliza mucho es en el miedo. En el miedo, ¿por qué? En el miedo porque el miedo en sí a la persona, cuando la llevamos a su extremo, vamos a verlo de este punto de vista. O sea, cada emoción tiene su luz y su sombra, ¿sí? Entonces, aquí es importante que veamos cuáles son las luces del miedo, porque muchas personas dicen, no, a mí no me gusta hablar de esa emoción porque no, el miedo a mí no me gusta. O sea, eso es prácticamente, porque no saben ni siquiera explicar qué es lo que sienten. Pero la luz del miedo justamente es que te funciona como autoprotección. Sí, él te va a funcionar como autoprotección y te va a dar seguridad. Aparte de eso, te va a prevenir a que suceda algo. Pero cuando la llevamos a su máxima expresión de la parte sombra, es una regulación inadecuada del miedo. Puede originarse pánico o paranoia. ¿Ve? Entonces, cuando esto ocurre, por supuesto, la persona se siente paralizado por quizás no poder hacer lo que quiere hacer. Pero eso no nos lleva solamente a esa parte de la emoción. Eso nos lleva también a convertirnos, estas personas de actitud defensiva se convierten en víctimas, ¿sí? En víctimas de las situaciones que puedan estar ocurriendo o que pueda estar pasando ante su familia, ante su trabajo, ante cualquier situación. Y fíjate que hay algo bien importante, que la víctima es que no se ve como parte del problema. ¿Sí? O sea, la víctima no se ve como parte del problema, o sea, es como que yo siempre tengo la razón, es como yo lo estoy diciendo, es como lo focalizo, la culpa no es mía, la culpa es del otro. ¿Sí? Entonces, esa parte del victimismo es bien interesante. Pero aparte de eso, a pesar de que no se ven como parte del problema, ellos tampoco a veces se ven como parte de la solución, porque ellos son los que tienen la verdad, ¿sí? Y por supuesto, no tengo responsabilidad ante esto. Entonces, es bien importante que cuando nos ocurren este tipo de situaciones, decimos, pero ¿cuál es lo opuesto de la víctima? Entonces ahí nos vamos al protagonismo, ¿sí? Al protagonismo, pero tú dices, bueno, pero es que yo lo veo más como protagonista. Entonces, si lo vemos en ese sentido de que esta persona de actitud defensiva siempre tiene la razón, soy protagonista. No, lo que pasa es que el victimismo me arropa y hace que yo muestre al otro que es el culpable, más no yo. Pero el protagonista es parte de la solución, ¿sí? Aparte de eso, tiene responsabilidad y tiene la posibilidad de accionar ante lo que está sucediendo. Y adicionalmente a eso, se ve como parte del problema, ¿sí? Entonces, el protagonista busca involucrarse para aportar, acompañar, ayudar, mientras que la víctima hace todo lo contrario. Fíjate cómo podemos de repente identificar una persona con actitud defensiva, y es justamente de que cuando están a nivel laboral, siempre ve al otro como un adversario, siempre. O sea, siempre está en plena competencia. Son personas muy competitivas. Entonces, como que incluso me viene esta historia de los que dicen, yo soy el que tiene más. O sea, yo tengo eso, pero mejor que el tuyo. Y nos vamos otra vez a esa parte de niño, ¿no? O sea, el niño le dice, yo tengo este carrito. Sí, pero el mío es rojo y el tuyo es blanco. No, pero el mío corre más duro. No, pero es que el mío tú le alas una cuerdita y sale casi que volando. Es lo mismo con los adultos, sucede lo mismo. Siempre vas a ver al otro como un adversario y siempre vas a querer tener la razón en esto. Y podemos hacernos preguntas. Si nos vamos a esa parte como de la autoindagación,
indaguémonos sobre ese victimismo. ¿Y qué pregunta puedo hacerme? ¿Cómo esta situación me está afectando a mí directamente? ¿Sí? Esa es una pregunta que podemos hacer. ¿O en qué situaciones estoy siendo yo la víctima? Y quizás una última puede ser, es ¿qué responsabilidad tienen los demás con respecto a esto que yo estoy diciendo o haciendo? Nos vamos a esa parte de la autoindagación y por supuesto comenzamos como a pensar, y es decir, justamente, ¿de verdad es necesario este comportamiento que yo tengo? Y con respecto al enojo, es decir, ¿qué puedo hacer yo distinto hoy para no enojarme con respecto a esta situación que estoy viviendo? ¿A qué debo incluso en oportunidades ponerle límite? Y a veces ese límite no es para el otro, es para mí mismo. Es permitirme mostrarme tal cual como soy. Hablamos nuevamente de la vulnerabilidad. Entonces me permito ser vulnerable y verificar de que podemos actuar de una manera distinta por medio del protagonismo. Pero el protagonismo viéndolo no como que soy el mejor, sino del que soy responsable de lo que estoy, de que tengo esa responsabilidad. Y una pregunta interesante sería, ¿cuál es mi responsabilidad ante todo esto y de qué manera puedo yo ser mejor? Sí, todo esto me hace pensar, por ejemplo, el hecho de ver cómo algunas personas y nosotros mismos en algún momento nos mostramos poco asertivos en la relación con el otro cuando hay una situación que no nos agrade por ejemplo, si así como dices tú, que cuando una persona se mira, bueno, normalmente no se da cuenta de que está en esa actitud defensiva por todo lo que me estás diciendo, ¿no? Eso es lo primero. Primero, hacer una introspección. Pero lo más interesante acá es cómo ni siquiera puede darse cuenta que está dentro de un problema, sino como no ve que hay un problema que atañe, donde él es parte del problema, él o ella es parte del problema. Entonces imagínate cómo solucionar un problema en el cual la persona ni siquiera se mira que está dentro de ese problema. Qué interesante todo lo que me estás diciendo, Franklin. Ahora, vamos a ir ahora a una tercera pausa musical y los dejo con la canción de Un querer como el tuyo de Ilan Chester. Disfrútenlo. Cuando se tiene un querer como el tuyo, las horas no cuentan, el tiempo es amigo. Mi vida contigo, no concibo algo mejor. Cuando se tiene un querer como el tuyo, las sombras se alejan y queda el rocío. En ti yo confío, el quehacer del corazón. Será sincero si lo propio es lo común. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz. Me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti.
tiene un querer como el tuyo, no hay dudas ni quejas, se llena el vacío. No hay tuyo ni mío, somos uno entre los dos. Será sincero si lo propio es lo común. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz. Me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti. Y estando a tu lado me encuentro feliz. Cuando se tiene un querer como el tuyo, cuando se tiene un querer como el tuyo, cuando se tiene un querer como el tuyo. Y seguimos en sintonía de Radio Comunidad, en la hora de lo posible. Mi nombre es Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar, y seguimos con la entrevista a Franklin González. Él es Master Coach y nos acompaña desde los Estados Unidos, hablando sobre el tema de la actitud defensiva. Fíjate, Franklin, yo vi en las redes sociales que tú estabas hablando un poco sobre lo que es el coaching ontológico en tu Instagram, y también me di cuenta que hay un programa que tú estás proponiendo que tiene que ver con el coaching lúdico. Cuéntame un poco esto del laberinto del coaching. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata esto del laberinto? Sí, sí, en efecto es así, Elsie. Hay una manera, yo lo llamo de esta manera, una metodología distinta de hacer coaching, ¿no? Y justamente en este momento la hemos llamado Explorando mi laberinto, ¿sí? Y la llamamos así porque es una experiencia lúdica para reflexionar. ¿Y por qué le llamamos laberinto? Bueno, porque en efecto vivimos, si se quiere, de alguna manera, metidos en un laberinto que a veces no le conseguimos una salida. A veces sabemos cómo entrar, pero no sabemos cómo salir. A veces intentamos dejar como marcas, ¿no? Esto que a veces vemos en las comiquitas infantiles o en las mismas películas, que dejamos marca para retroceder, pero a veces no sabemos si viene algún monstruo pequeñito y se viene comiendo todas esas señales y no tengo cómo salir. Entonces, este taller, el propósito, si se quiere, del taller es conocer lo que significa un ejercicio de reflexión ontológica. Y adicionalmente a eso es reconocer las emociones primarias que habitan en cada uno de nosotros. Identificar las declaraciones básicas que nos abran y nos cierran los caminos o las posibilidades de hacer algo. Es justamente incluso que esto me suena, a mí me es tan interesante, es como que revisar esas historias que nos estamos contando, ¿sí? Porque y bueno, y por supuesto, adicionalmente a eso es distinguir tus oportunidades de mejora en términos de proactividad. Ahora,
¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr con el coaching lúdico? O con explorando mi laberinto. Y es justamente experimentar la exploración ontológica basada en un ejercicio de coaching desde otra metodología, como te lo dije al principio, pero con liviandad, con conexión grupal y basado en el respeto, la confidencialidad y el disfrute con una profundidad. Pero esta profundidad no depende solamente del taller, depende de la profundidad que el participante le quiera colocar. Y adicionalmente a esto, la ventaja de este Explorando mi laberinto está para todo público en general. No tienes que ser coach. Incluso es como que el primer paso para reconocer si es un camino que tú quieres seguir recorriendo. Oye, Entonces te da esa posibilidad, perdón, te da esa posibilidad y por supuesto te ayuda a seguir profundizando, pero profundizando ¿en dónde? En tu ser, no en tu persona, sino directamente en tu ser. Entonces, el beneficio mayor que vas a obtener es conseguir un mayor nivel de autoobservación. ¿De qué? De un darse cuenta con tus conductas, con tus creencias. ¿Para qué? Para luego hacerte cargo de cada una de ellas. Y cuéntame algo, cuando la persona entra a ese programa, ¿cuánto dura ese curso aproximadamente? ¿Cuánto tiempo? Este es un taller que va a durar solo 2 horas y media, ¿sí? Porque se hace por medio de este sistema de, si se quiere llamar un poquito de juego o de autorreflexión, donde va a seguir una serie de pasos y para eso con 2 horas y media simplemente tenemos. Ahora, pero no por ser corto, 2 horas y media, no se llega a una profundidad, porque vas a pasar por todo un proceso, como lo hablé en parte del beneficio. Vas a conocer emociones, vas a conocer declaraciones, vas a verificar qué es eso que te está impidiendo y adicionalmente a eso, después que conozcas eso, vas a conocer también cómo transformar eso que hoy te está limitando para ser mejor persona. Ok, fíjate, lo que sí sé es que, bueno, una conversación de coaching dura 1 hora, exactamente. Sin embargo, esto es un poco más largo que sencillamente el recibir una sesión de coaching, o sea, dura 2 horas y media por lo que me estás diciendo. Entonces, eso significa de que se llega a una profundidad y claro, como es grupal, uno puede o no declarar algún comentario, pero lógicamente cuando es en grupo, hay esa riqueza de que si tú participas puedes comprender mejor lo que ocurre, ¿no? Y también tiene que ver con valentía para asumir el reto de explorar qué es eso del mundo del coaching, ¿no? Y lo que es la ontología del lenguaje, porque cuando tú hablas de declaraciones, de emociones, a veces las personas no comprendemos cómo eso nos puede realmente afectar en la vida. Y qué interesante que pueda ser algo así de corto. ¿Tú tienes por dónde se te puede contactar para ya ir cerrando el programa, Franklin? Sí, bueno, me pueden conseguir por el Instagram como Franklin González Coach. Allí me pueden escribir si necesitan algún tipo de información con respecto a esto o cualquier información que necesiten a nivel del coaching. Y también por mi correo electrónico que es coachfranklingonzalez@gmail.com. También este programa va a ser directamente, si se quiere, presentado bajo la marca de Indelser, que es la escuela donde yo me certifiqué, y si necesitan información también pueden entrar a la página y por allí escribir al correo electrónico para que tengan mayor información al respecto. Se tiene estipulado, Elsie, que este taller, la fecha va a ser el 31 de julio, el primer lanzamiento
a las 2 de la tarde con una durabilidad de 2 horas y media que estaríamos cerrando a las 4:30 de la tarde. Perfecto. Hora Venezuela, importante. Hora Venezuela, ok. Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad. Un placer que nos hayas acompañado el día de hoy y muy, muy agradecida, de verdad. No, gracias a ti, Elsie. Que tengan feliz noche. Gracias por la invitación. A ti, gracias, muchas gracias. Este programa lo pueden ver luego grabado. Y bueno, quien les habló, Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y a continuación los dejamos con la canción de Ilan Chester, Es Verdad. Buenas noches. Hasta luego. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos y una seña de esperanzas van dejando. Quizá mañana será el nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día, cuando las cosas más bellas volvamos a ver. Quizá entonces al fin a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Quizá mañana será el nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día, cuando las cosas más bellas volvamos a ver. Quizá entonces al fin y a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber.